Manejar bases de datos desde una MacBook. Un saludo a todos, yo soy Developer Team y este es el video que sí pediste y que sí quieres ver sobre cómo instalar un IDE MySQL Workbench, la versión 6.3.6 en MacBook. Para eso lo que necesitamos primeramente es irnos al sitio oficial de MySQL. Recuérdense que ahora ya está bajo la protección y el auspicio de Oracle, por lo que con una cuenta oficial vamos a www.mysql.com, donde vamos a irnos al sitio o al menú donde dice Developer Zone y vamos a hacer la descarga del software. Una cosa muy importante es que tienes que saber primero cuál es el hardware de tu MacBook. Y en mi caso, yo tengo una arquitectura de 64 bits, por lo que la versión 6.3.6 de 64 bits es la que se adecua para mi SO Mac OS de mi MacBook. Una vez que yo he elegido cuál es la imagen, recordémonos que Mac OS se maneja a través de descargas utilizando el disk image, y una vez que yo ya tengo seleccionado el paquete que voy a descargar, me estoy direccionado hacia una pequeña encuesta de MySQL, en donde por ejemplo me pregunta cuál es la función primaria para la que yo voy a utilizar MySQL, y ahí puedo seleccionar cualquiera de las respuestas que ese text box me permite. Luego me pide información acerca de mi compañía, luego qué rol o posición ocupo y cuántos empleados tiene mi compañía. Bueno, eso para efectos de lo que queremos instalar es irrelevante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si nosotros no hacemos o no llenamos este survey que continúa con haciendo si queremos recibir noticias, o si queremos incluso nos pregunta si queremos por ejemplo información en diferente contenido para diferentes idiomas. En mi caso yo lo hice, y por último llené la verificación numérica para luego enviar mi formulario. Pero les decía que esto es insignificante para lo que queremos descargar, pero es que si no llenamos esa encuesta, MySQL simplemente no nos va a dejar hacer la descarga. Y una vez que hemos completado esa encuesta, nos va a aparecer el botón que automáticamente nos va a permitir hacer la descarga de nuestro disk image. Y una vez que ya lo hemos alojado en nuestra, o mejor dicho, en nuestra MacBook, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo con el programa que por defecto utiliza esta opción, que es el Disk Image Mounter. Cuando lo queremos ejecutar, nos va a pedir que si queremos darle Open, porque obviamente el software viene de un sitio web. Nosotros vamos a darle que sí, aunque la opción no dice sí, vamos a darle a la opción que dice Open. Ahora bien, una cosa es que ya podamos utilizar el MySQL, pero necesitamos ahora crear conexiones, y en nuestro caso vamos a crear tanto conexiones locales como conexiones remotas, y esto último lo vamos a ver en un video posterior. Cuando hacemos clic en una configuración nueva, vamos a ingresar la información, principalmente el nombre de nuestra conexión, que por lo general o por defecto utilizamos la conexión localhost, y aquí no importa qué sistema operativo vayas a trabajar en tu máquina. Nosotros, como somos usuarios de Mac, vamos a utilizar siempre el protocolo TCP/IP. Una cosa muy importante son los parámetros de configuración de Workbench, que no necesariamente son los mismos parámetros cuando instalamos MAMP. Una vez que ya definimos la IP, el puerto y el usuario, aquí usamos el usuario de MySQL que creamos cuando terminamos de configurar MAMP. Vamos a darle siguiente o next
o le vamos a dar probar la conexión. Cuando nos aparece el siguiente cuadro en donde nos pide que ingresemos la clave del usuario root, por eso que decía que es muy importante que definamos la misma clave cuando creamos y configuramos MySQL en nuestra máquina, y recordémonos que la conexión va a ser localhost, por eso es que el servicio dice 127.0.0.1 y el puerto de MySQL en macOS es el 8889. Una vez que digitas tu clave de root, el siguiente mensaje te va a confirmar que se ha hecho la instancia local para trabajar bases de datos de MySQL en Workbench desde tu MacBook. Pero eso no es todo. Necesitamos también hacer unas configuraciones adicionales en el Configure Local Management, en donde primero hacemos la conexión test o el connection test, donde verificamos que nuestra conexión sea exitosa, y vamos a completar cada una de las opciones que vemos del lado izquierdo hasta que finalmente completemos todos y cada una. Pero bueno, ya que tenemos Workbench, sería buena idea que ahora veamos a Workbench en acción. Y tal como te lo había comentado, aquí estamos ya dentro de Workbench en nuestra MacBook totalmente ya instalada. Entonces, habíamos visto en el video unos minutos atrás cómo creábamos una nueva conexión de MySQL haciendo clic en este botón. En este caso, para no redundar, vamos a hacer clic, solo vamos a mostrar algo para que sea, yo sé que en el anterior minutos no era muy visible, pero aquí sí. Entonces, cuando creas una nueva instancia o conexión, aquí normalmente pones el nombre. Esto, si no estás en un servidor, es la mejor opción, el TCP/IP. Una cosa importante es que, como puedes ver, nosotros estamos en macOS, por lo que el puerto 3306, que es el puerto de MySQL por defecto en Windows y en Linux, este va a cambiar. Luego usamos el usuario de root, y como no tenemos una base de datos, es decir, cuando estamos creándola por primera vez la instancia, una vez no tenemos todavía ninguna base de datos, no vamos a elegir ninguna, y luego hacemos la test connection, que es lo que te decía, y le damos aquí OK, y esta es la opción de Configure Server Management que debemos de completar. Así es que una vez completado, vamos a ingresar ahora a nuestro ambiente localhost para que lo podamos explorar, y me abre, si alguna vez utilizaste Query Analyzer, esto es lo más parecido a el repositorio donde tú ingresabas todas tus consultas. Entonces, vamos a ver primero que aquí recibe el nombre ahora de esquemas. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir, por ejemplo, qué base de datos. Obviamente yo ya tengo bases de datos, y como puedes ver, aquí me resalta qué base de datos yo estoy interactuando. Todas estas son bases de datos que yo he creado, ¿sí? Estamos en un ambiente de pruebas. Recordemos que localhost siempre va a estar asociado a lo que es ambiente de pruebas. Entonces, mientras estamos acá, vemos la lista de todas las bases de datos que tengo yo dentro de mi banco de pruebas. Recordémonos que localhost siempre lo vamos a utilizar como un ambiente de pruebas. Entonces, si yo le doy a la siguiente pestaña de derecha a izquierda y le doy donde dice Management, y yo quiero ver cómo está el estatus de mi servidor. ¿Por qué te quiero mostrar esto? Porque aquí hay información que es de vital importancia. Entonces, ahora me pide la clave de root de mi MacBook, y yo la voy a ingresar.
poquito para poder ver. Como podemos ver, mi servidor de MySQL en Workbench está en funcionamiento. Si hubiese algún problema, esto estaría con un botón no en color verde, sino en color rojo. Y esto también confirma que si yo que aquí tengo el MAMP, que lo puedes ver aquí está el icono de MAMP y aquí está el icono de MySQL Workbench. ¿Sí? Mi ambiente de maqueta o localhost está en completo funcionamiento, ya que aquí el servidor Apache y el servidor de MySQL en verde me indica que los servicios están activos. El host lleva el nombre de mi máquina y le asigna un socket como un path en donde está la configuración de MySQL. Tal como lo puedes ver, el número de puerto es el 8889, el cual, si lo comparamos con MAMP, puerto de MySQL 8889. Entonces quiere decir que estamos con las configuraciones que necesitamos o que son requeridas dentro de nuestro servidor local. La versión que tenemos es la versión 5.542. Esto es muy importante porque vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, cómo comprobamos que la versión de MySQL es compatible para diferentes versiones de PHP cuando nos metemos a programar. ¿Sí? Aquí está me dice para qué sistema operativo de Mac está compilado y aquí está el archivo de configuración. Esto es bien importante porque si en algún momento presentas algún problema, tenemos que hacer un match entre la configuración de Workbench y la configuración de MAMP. Luego acá tenemos, esto es en el server status y son certificados SSL. Aquí no los usamos porque estamos en ambiente de pruebas. Y luego acá donde dice las conexiones, ¿sí? Entonces aquí tienes la bitácora de todas las transacciones que están ocurriendo, ¿sí? Y luego aquí viene la parte de usuarios y privilegios, ¿sí? Tengo el usuario root y por ejemplo aquí puedes definir hasta dónde el usuario, obviamente porque es usuario root, tiene todos los permisos y sobre qué esquemas o bases de datos. Por ejemplo, yo quiero ver el de uno, obviamente él es el usuario master. Siempre es bueno que crees un usuario que no tenga los privilegios de root, y en este caso yo tengo un usuario que se llama operador DB. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a ese mismo, por ejemplo, cualquier, a ver, veamos aquí la comparación correcta. Yo tengo este esquema que se llama developer, ¿sí? El usuario root puede ver todo, mientras que un usuario operador, obviamente no le voy a dar todos los privilegios, ¿sí? Luego aquí ya viene más información que puede seguir trabajando o explorando. Aquí es para poder hacer dumps, es decir, backups que tú quieres extraer de una base de datos existente. Aquí eliges el esquema o base de datos y en el lado derecho todos los objetos, entiéndase, tablas, vistas y, por qué no, store procedures si los tuviera. Por ejemplo, yo aquí en esta base de datos no tengo, pero en esta sí. Tengo tanto tablas como vistas, ¿sí? Para hacer backups que quieras tú extraer de tus bases de datos. Y el data import es cuando vas a, como su apellido lo dice, vas a importar una copia externa para alojarla dentro de tu repositorio de bases de datos. Ahora, si volvemos a la pestaña, ¿sí? Vamos a ver un par de cosas. Entonces, normalmente
pues a través del motor InnoDB, ¿sí? Podemos utilizar funciones como carga masiva de registros para una tabla. Entonces aquí usamos la función local data local infile para importar archivos planos para ingresar n registros para una tabla. Asimismo podemos crear vistas. Esta sería la sintaxis, ¿sí? Podemos crear la vista. Siempre vamos definiendo sobre qué esquema o base de datos la vamos a crear. Y si yo quiero ver ahora qué contiene una vista, la vista, recordémonos que es una tabla virtual o una reunión de varias tablas, que en mi caso yo utilizo las vistas o las creo cuando, por ejemplo, yo necesito reunir o quiero optimizar el engine. Por ejemplo, cuando ya estamos hablando con PHP, yo prefiero que las consultas que se hacen a través vía web, la consulta no se esté armando dentro del código, sino que de una vez ejecute la vista, y la vista, obviamente, este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero puedo poner que la vista haga n inserts, haga n updates de manera asíncrona, de modo que a la hora de que yo lo ejecute vía servidor web, el rendimiento de mi sitio no se vea afectado. Y esto que quería mostrar, también podemos crear procedimientos almacenados. Entonces, por ejemplo, aquí está la sintaxis, la voy a poner en azul, pero por ejemplo llega hasta acá, y aquí, por ejemplo, para que sea legible, entonces yo, por ejemplo, aquí hago un procedimiento donde yo quiero clasificar cierta información a través de una categorización que yo ya definí. Y cada vez que yo mande a ejecutar este procedimiento, yo uso una tabla pivote, la cual quiero limpiar porque yo voy a ejecutar este procedimiento cada vez que un usuario ingresa a mi sitio. Entonces, para no estar haciendo los queries manualmente, basta con crear el procedimiento. Entonces aquí hago mi clasificación, y en base a estas variables, ¿sí? Un procedimiento almacenado es como lo muy parecido a Oracle PL Oracle, ¿sí? En donde prácticamente, ¿qué es? Es como decir, es la opción de poder programar dentro de un DBMS, en este caso de MySQL. Y luego yo voy a hacer insert en base a las variables que yo defino arriba. Una vez que termino, cuando yo ejecuto este procedimiento, me devuelve una información, la cual yo quiero consultar. Por ejemplo, yo quiero que me devuelva una información que incluya una clasificación, que es la que estás viendo aquí, y yo quiero que me devuelva una, como todo pertenece a una misma tabla, yo quiero ver cuánto es el porcentaje que ocupa cada uno de estas opciones. Entonces yo le doy aquí, y donde ejecutas un query, aquí donde está el raízo, y listo. Aquí tengo la información y tengo esta cantidad de tuplas para este patrón, y del 100% de la tabla, estas 104 registros representan el 32.20%, y así de manera con el resto de opciones. Cuando te enseñe cómo puedes hacer gráficas de MySQL para mostrarlas con PHP, vas a ver cómo podemos armar gráficas tipo pie chart, para que veas cómo desde MySQL, como un query como este, puedes llenar y mostrar la información que necesitas, pero lo más importante, obtienes el resultado que buscas de una manera más legible y más dinámica.